Excelente día para todos. Muchas bendiciones y saludos. Desde acá, desde este humilde espacio, bienvenidos a su canal de YouTube. En este día quiero conversar un poco acerca de la unidad. Recuerden que este programa consiste en reflexiones y vivencias, ¿verdad? Reflexiono sobre lo que veo en las cosas que están en el entorno de lo que es el desarrollo de mis funciones como pastor. Y bueno, en estos días me decían o me sugerían a mi correo algunas cosas, y por eso hoy quiero conversar un poco acerca de la unidad. Porque yo he oído hablar durante muchos años de la unidad, he oído mucha gente, porque me pregunto yo, ¿por qué si la unidad se presenta como un espíritu? ¿Por qué hay que hacer eventos a veces para traer la unidad? Pienso que es desconocimiento. Creo que es desconocimiento. Durante muchos años, como les decía, he escuchado hablar acerca de la unidad y de todo esto. La unidad, cuando hablo de la unidad, hablo de la unidad de la iglesia. Y lo que tiene que ver con la iglesia siempre es algo espiritual. Particularmente yo pienso y creo que cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros somos cristianos evangélicos, cuando nosotros somos profesantes y practicantes de este estilo de vida como es el evangelio, nada es secular. Ya todo es espiritual, todo. Mi trabajo es espiritual, mis estudios, mi familia, todo lo que poseemos, que dicho de paso no es de nosotros. Nosotros somos administradores, gerentes, mayordomos de las cosas que Dios nos permite tener para administrarlas a favor del reino. Por lo tanto, a favor de ese rey. Si yo tengo cualquier cantidad de cosas, todo eso no es decir que son mías, son del reino, son para el servicio de la obra y para el propósito de la extensión del evangelio del reino en nuestra asignación o en nuestra nación. Entonces, bueno, particularmente creo eso, porque a veces oigo personas decir, no, yo trabajo en el ministerio y trabajo en lo secular. No, pero ven acá, si tú eres una persona espiritual. Hemos aprendido que nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Viviendo en un cuerpo terrenal, en un cuerpo mortal, pero somos seres espirituales, con experiencias terrenales. Nosotros no somos terrenales con experiencias espirituales. Ese es el problema, o lo que ha venido a ser la falta de conocimiento le ha dado un propósito inverso a esta idea. Muchos cristianos evangélicos creen que son seres terrenales, seres mortales, normales, común y corriente, con experiencias espirituales. Entonces, cuando viene de repente un evangelista, viene alguien de otro país, tú sabes que nosotros tenemos una particularidad que yo la veo como una falla, una debilidad en nosotros como iglesia, es que nosotros les rendimos mucha pleitesía, ¿verdad?, a personas, aun cuando se debe rendir honra y se le debe dar honra, pero la honra tiene que ser en nosotros un principio. Hay gente que termina idolatrando a grandes hombres de Dios y rindiéndoles pleitesía y todo eso. Entonces ahí es cuando yo creo que ellos están teniendo una experiencia espiritual y Dios libre que ese hombre de Dios los toque. Mira, eso empiezan a hacer cualquier cantidad de cosas y caen por aquí, caen por allá. Ay, qué maravilloso estuvo esta actividad y todo lo demás. Y entonces ahí ellos creen que están teniendo una experiencia espiritual. Entonces no es así. Nosotros tenemos que ser espirituales y debemos ser. Nosotros somos espirituales 24/7. El ser espiritual no tiene nada que ver con hablar en lengua, no tiene nada que ver con orar demasiado. No tengo nada en contra de estas dos cosas que he mencionado, pero no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ser algo inherente en una persona espiritual, algo común, normal.
El que tú ores por un enfermo y se sane no te tiene que escandalizar. ¡Wow! Se sanó, y entonces sale por todos los periódicos y cargan esa persona que antes estaba enferma en una silla de ruedas o con muletas, soltó la muleta, soltó la silla de ruedas. Entonces yo la cargo todo el año por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación. La persona que fue sana, es que eso tiene que ser normal. Si tú tienes a Cristo y tú oraste por un enfermo y el enfermo se sanó, eso no te tiene que escandalizar. Se supone que eso era lo que tenía que ocurrir, ¿entiendes? Entonces eso nos da como un problema de identidad, como una falta de conocimiento realmente de lo que nosotros somos, y ahí entonces después ponemos los grandes títulos, gran actividad en pro de la unidad de la iglesia. Hermano, pero ven acá, si tú no, entonces tú no estás entendiendo lo que es la unidad. Es algo tan tremendo que el mismo Jesús oró por la unidad, oró a favor de las personas. Mira lo que dice Juan capítulo 17 versículo 21, dice: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Por qué la unidad se presenta como un espíritu? ¿Por qué es un espíritu? ¿Por qué si en el aposento alto habían 500 personas, por qué solamente descendió el Espíritu Santo sobre 120? Yo creo que la unidad está representada en el Espíritu Santo de Dios. Si lo tenemos, ya en el Espíritu estamos unidos. Yo creo que en el aposento alto, habiendo 500 personas y solamente descendió sobre 120, que dicho de paso, de ese 120 ahora es conocido como número de Pentecostés, porque descendió sobre 120 con lengua de fuego de una manera magistral y totalmente sobrenatural. Ahí esas personas pasaron a ser seres espirituales. Ahora, ¿por qué? Porque tomaron la decisión, tenían un corazón dispuesto, es lo que yo pienso, tenían un corazón dispuesto y determinado a servirle a Dios. Entonces, ¿qué desconocimiento tan grande nosotros cometemos cuando hacemos grandes eventos según para traer unidad? Mire lo que dice Efesios 4:3: esfuércense. Otro versículo en otra versión dice solícitos, o sea, diligentes. Este dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El Espíritu Santo representa la paz. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, ya en el Espíritu estamos unidos. Yo no tengo que hacer más eventos por unidad. Voy a hablar, es algo que es totalmente contraproducente, pues. ¿Para qué yo voy a hablar de algo que ya yo tengo? Es como el cuento aquel del hombre que estaba buscando. Mire, el hombre tenía hora y media buscando las llaves de su carro y las tenía en la mano. ¿Cómo un evangélico puede hacer una campaña para la unidad de la iglesia si la iglesia está unida en el Espíritu? Hoy entienda eso, en el Espíritu. La Biblia menciona 66 versículos a favor de la unidad. Tenemos que leer un poquito eso. Malaquías capítulo 2 versículo 10 dice: no tenemos todos un solo Padre, no nos creó un solo Dios. ¿Por qué? Dice, o pregunta, ¿por qué? Dice: pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros. Uno de los ejemplos, 1 Corintios 10, 16 al 17 dice, nos dice que somos uno en la participación del pan, que es el cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo ya estamos unidos, con diversas funciones, actividades, ideas y pensamientos, pero en el Espíritu estamos unidos. No podemos buscar las llaves si las tenemos en la mano. Juan 11:52 nos dice que somos uno en Dios, aun cuando estemos esparcidos. Usted puede estar en Colombia, Guatemala, Panamá, Honduras, cualquier país, pero en el Espíritu estamos unidos. Yo no necesito que usted venga de Panamá para Venezuela para unirse conmigo. Yo no necesito que nosotros nos agarremos de la mano y podamos orar para así manifestar la unidad ante la gente y ante Dios. No, se supone que hay un testimonio público y notorio como hombres y mujeres de Dios, donde trabajando en pro de la expansión y de la extensión del cuerpo de Cristo o del Evangelio del Reino, hay un testimonio público y notorio que estamos conectados en un trabajo, unidos,
como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice 1 Corintios 12:12? No voy a leer los 66 versículos, pero estoy tomando algunos para la reflexión de lo que estoy hablando en este día. A mí me gustaría que de repente, si usted tiene alguna inquietud por alguna cosa que quiera que nosotros comentemos, yo lo preparo y hacemos una reflexión sobre eso. Porque son muchas las cosas de las cuales nosotros pudiéramos sacar una reflexión para la semana, para edificación, por supuesto. 1 Corintios 12:12 dice también, nos dice que como cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones, pero somos uno. Primera de Pedro 3:8 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. De un mismo sentir. O sea, el por qué yo a veces digo, o por qué hago esta reflexión en estos días, porque a veces decimos, no generalizo con la idea, pero muchos de nosotros decimos trabajar por la unidad. Bueno, vamos a suponer en un supuesto caso que sí, bueno, usted me dirá, bueno, mire, pastor, no es que nosotros estamos buscando la unidad, pero vamos a trabajar para mantenerla, que debe ser la idea. Porque dice el versículo, solícitos en guardar, vamos a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Pero es que a veces tenemos paz con lo que nosotros queremos nada más, o con lo que a nosotros nos conviene tener paz. Pero le hacemos la guerra a los que no son tan iguales a nosotros. En una oportunidad, yo escuchaba a algunas personas criticar a un hombre de Dios y le dije, ustedes me recuerdan a una granja de gallinas que yo tuve. Y de acuerdo al ejemplo que yo puse, ellos me calificaron como que fui cruel y un poco despiadado con la idea que yo puse, ¿no? Pero yo le dije, pero más cruel son ustedes, porque si yo voy a hablar de alguien, lo más lógico y lo más bonito como hombre o mujer de Dios que soy, es que esa persona esté presente para que se defienda, ¿verdad? Yo esta mañana en mis redes sociales colocaba que a mí no me gusta congraciarme con nadie. O sea, yo no le hablo a la gente. Esto que yo estoy conversando por acá, por eso yo creé este canal de YouTube, porque aquí hay cosas que yo puedo expresar libremente en ideas y pensamientos, porque yo no estoy aquí para congraciarme con nadie. Yo estoy aquí para sacar por este medio las cosas que en el mundo pastoral o ministerial veo como fallas, para expresarlas por aquí. O sea, yo no estoy para congraciarme. Yo me caracterizo por no congraciarme con la gente y por decir las cosas que otros no se atreven a decir. Eso es lo que hago yo por este canal. ¿Entiende eso? O sea, lo que se congracien otros, que le digan a la gente siempre lo que la gente quiere escuchar. Bueno, amén, déjalo que se mueva. Pero este servidor, no. Yo le digo a la gente lo que necesita oír, no lo que quiere escuchar. Entonces, cuando hago esto es para que personas reflexionen sobre las cosas que se están haciendo, que no están muy bien, ¿ves? Entonces corrijamos. Y las que están bien, entonces mejorémoslas, pues, y sigamos las haciendo. Pero ¿qué no veo yo bien? Que a veces nosotros hablamos de unidad, pero es una conchupancia. Es una conchupancia de pastores y de ministros, o de un grupo selectivo donde somos nosotros los que, claro, como le dije, esto no le va a gustar a muchos y si son pastores y están haciendo eso, menos les va a gustar, pero no me importa, yo tengo paz con lo que estoy hablando. Es una conchupancia, nosotros sí, pero este no. Si este no tiene mucha gente en su iglesia, no. Pero si tú tienes 10,000, 5,000, 15,000, 3,000 personas, usted califica, usted se mete hacia aquí conmigo. ¿Entiende? Aquí somos nosotros los que tenemos el odre nuevo, los que tenemos la revelación. Dígame eso que andan diciendo por ahí ahora. Aquí hay iglesias que van a desaparecer. Eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que hay en su corazón. Porque eso no está en el corazón de Dios. Dios no resta, Dios no divide. Dios suma y multiplica. Entonces yo no estoy de acuerdo con que hay iglesias que van a desaparecer, pastores que van a tener que cerrar porque nosotros somos. Entonces, si tú le preguntas a ellos, ¿y tú crees que tú estás en esas iglesias que van a desaparecer? No, ellos no. Pero los tontos sí. Los demás, los que no se parecen a ti, sí. Entonces es la granja que yo tenía. Una granja donde yo tenía un poco de gallinas ponedoras, donde ponían huevos todos los días, hoy no las tengo. Y entonces la gallina que no se parecía a ellos, la gallina que de repente por deformidad
Amaneció un día ya diferente, porque eso ocurre entre los animales. Había una gallina que estaba poniendo tranquila y de repente al otro día ya amanecía manqueando, o se le caía un ala, o de repente se encorvaba. Esa gallina ya no era igual a las demás. Entonces, ¿qué hacían las demás gallinas? Le empezaban a dar picotazos, y que ella corría por el corral y le daban picotazos. Si uno no la saca rápido del corral, la despluman, la despedazaban con el pico y la mataban. ¿Entiendes? Hermanos, mire, parece mentira, pero eso se ve en el pueblo de Dios. Alguien dijo que el pueblo, este pueblo que no creo que sea de Dios, este ejército es el único ejército que cuando uno de sus soldados cae, los demás en vez de levantarlo, ayudarlo y auxiliarlo, lo que hacen es terminarlo de matar o dejarlo morir allí. Eso no ocurre ni en el reino de las tinieblas. Entonces, el pueblo de Dios no debe estar buscando la unidad, debe guardar la unidad, guardarla, solícitos en guardarla. ¿Cómo? Apoyándonos los unos a los otros en todo lo bueno, apoyarnos, ser solidarios los unos con los otros. El hermano que no tiene tanta gente, ayudémoslo. A ver, vamos a darles ideas, vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer si se deja ayudar. Vamos a decirle, mira hermano, oye, vamos a evaluar un poco, deberíamos formar un concilio para que esos pastores de la ciudad que ya tienen una trayectoria y ya han alcanzado algunos logros, puedan vaciar esas ideas en el corazón de los pastores que no tienen tanta gente y a lo mejor no tienen toda esa capacidad de crecimiento que han tenido otros. Y le vamos a dar calor, le vamos a dar fuego, le vamos a ayudar a que crezcan también, como crecimos nosotros. Entonces, ahí sí estamos haciendo un trabajo por la unidad. Eso es lo que yo pienso. Supongamos que fulano, pues, incurrió en una falla, en una falta. No lo excluyan o no lo vamos a excluir. Vamos a llamar al hermano, vamos a restaurarlo, vamos a ayudarlo. Vamos a tratar con la situación. Eso es lo que yo pienso que es la unidad. Eso es lo que yo creo que es la unidad. Entonces, hay un problema con la identidad. Supongamos que hay una persona que se va del país, va lejos, y estando allí, esa persona pierde todos sus documentos personales, perdió el pasaporte, la cédula de identidad. Para colmo de mal, comienza a sufrir de amnesia, o sea, no se acuerda ni siquiera quién es él. Pero las autoridades lo detienen, le piden que se identifique, él no sabe ni siquiera quién es. Para efecto de la autoridad, esa persona no es nadie. O sea, esa persona no tiene identidad. Eso es ahí el gran dilema, el problema de millones de hijos de Dios sobre la faz de la tierra. Siendo libres, viven como esclavos. Siendo herederos, viven como mendigos. Siendo luz, viven en tinieblas. Estando sanos, viven enfermos. O usted no ve cuando viene esos grandes hombres de Dios, porque nosotros los evangélicos, para rimbombantes, búsquennos. O sea, nosotros, no, como lo que siempre critico, y voy a ser crítico de eso, siempre lo digo. Hermanos, apoyemos los pastores de la ciudad, apoyémonos nosotros, los ministerios. Nosotros vivimos importando ministros de otro lado, que como que tienen más unción que nosotros, como que tienen, wow, hermano, ¿cómo vamos a crecer los de una ciudad si vivimos importando de otro lado? Tenemos que apoyarnos, escucharnos nosotros mismos, para que podamos sacar filo ministerial, si se puede entender así, filo ministerial, apoyarnos nosotros mismos. Eso, hermano, si es posible catapultarnos, promocionarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la gente de la ciudad en la que nosotros estamos radicados crea en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos representando el reino. Y nosotros somos los que vamos a predicar. Dios no le va a predicar si no es a través de nosotros. Dios necesita a los seres humanos. Dios necesita los vasos de honra para predicarle a la gente en las ciudades. Y si nosotros vivimos extrayendo gente de afuera, y cuando esa gente se va, ¿en quién creyó la gente? ¿O a través de quién? A través de aquello. Entonces yo después le voy a decir, no, ven que yo te voy a consolidar. No, porque ellos se movieron fue por la otra persona. Bueno, es un punto de vista, entre otros, a lo mejor un poco exagerado, pero
es mi reflexión y es lo que estoy viendo en el momento, pues. Lógico, si yo me pongo a buscar las 5 patas al gato, yo diría, no, no es así, porque yo le tomo nota a las personas, después le hacemos una fonovisita, le hacemos una visita personal, vamos a la casa de ellos y lo vamos consolidando. Eso puede funcionar, pero qué mejor que la misma persona que te presentó ese Dios maravilloso. Eso tú no lo vas a olvidar más nunca. Eso va a ser una experiencia maravillosa. Entonces, yo pienso que hay mucha gente que siendo creyente viven incrédulos. No creen en nosotros mismos, no creemos en nosotros mismos. Preferimos creer en otros. Somos luz para afuera y oscuridad para acá, para adentro, para la casa. Para los de la casa, diríame, siendo ciudadanos del reino de Dios, viven como súbditos. Siendo hijos, viven como huérfanos. Entonces, cuando no hay identidad, nosotros desconocemos principios tales como el de la unidad, principios como el de la sanidad, la prosperidad, la salvación, entre otros principios. Creo que un hijo de Dios no puede andar buscando lo que por derecho ya tiene. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:17. Estamos unidos en el mismo espíritu. Ya no somos extraños, somos hijos de Dios. No puedo andar buscando unidad. Lo que debo es cuidar esa unidad, tratando bien a mis hermanos. Hermano, mire, tratando bien a mis hermanos. Yo en estos días creo que es en uno de los programas, creo que se llama La hipocresía de muchos. Ahí yo hablo del uso de las redes sociales. No hay mayor conchupancia que la que se ve en las redes sociales. De verdad, con todo el respeto. O sea, tú escribes un mensaje y si tú no tienes allí de repente mucha empatía, tu mensaje es ignorado con satisfacción. Es leído y es ignorado con éxito. Pero que no escribe el que tiene esa empatía para que tú veas todos, amén, gloria a Dios. Mire, eso pican torta 4 esquinas, cruz grande, cruz chiquita, de todas formas. Entonces ahí tú ves la hipocresía de muchos. Entonces no somos muy solícitos en guardar la unidad, porque en la unidad no tiene acepción de persona, no tiene preferencia. La unidad es incondicional, la unidad se guarda. ¿Entiendes eso? Aun cuando yo no me la lleve muy bien con fulano, yo tengo que ser por lo menos solidario, usar bien mis redes sociales, ser ético, porque si estamos en unos grupos de pastores y ministros debemos comportarnos como tal. Lo que el hermano escribe, caramba, vamos a hacerle un comentario. Cuando nosotros compartimos, entonces otros harán comentarios. Eso es ley de siembra y cosecha, ley de causa y efecto, principio de reciprocidad. Entonces, es lo que creo en base a la unidad. No podemos ser hipócritas con nuestros hermanos. Hay muchos que para congraciarse con otro ponen en mal a otro. No está bien. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. O sea, la división también es un espíritu absalónico, y cuando actuamos de mala fe nosotros damos derechos legales al enemigo y entonces se gestan las divisiones. Y por eso es que a muchos pastores, ¿verdad? A veces, oye, pero ¿qué pasa? Hermano, vamos a ver qué estamos haciendo. Pongámonos de acuerdo, porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, cosas grandes, buenas y maravillosas comienzan a ocurrir. Eso es lo que yo creo, esa es la reflexión que yo tengo un poco en cuanto a la unidad, que no tenemos que estar haciendo grandes eventos para buscar la unidad, sino hacer eventos para guardar esa unidad. Por lo tanto, no puede haber exclusiones, no puede haber exclusivismo, no debe haber protagonismo, no debe haber amarillismo y debe haber compañerismo, así rime, compañerismo, hermandad. Eso es lo que debe haber en la ciudad para que exista la bendición, para que la gente por el testimonio de nosotros llegue a los pies de Cristo, que nos pongamos de acuerdo para que las cosas fluyan. Mire, Mateo 18, 19 al 20 dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para un propósito, Dios les responde, porque allí está Jesús. Hay que trabajar y orar en el poder del acuerdo.
Esa es la conclusión, porque en Venezuela es donde menos porcentaje de cristianismo hay por la falta de unidad. Estamos conectados en la unidad, pero por falta de identidad y desconocimiento de la misma, nos hemos venido separando, nos hemos hecho grupitos, hemos hecho parcelitas, hemos hecho nuestras, perdónenme que lo compare de esta forma, nuestras pequeñas cooperativas de conchupancia. Y eso no está bien. Yo no lo veo bien. Y por eso decidimos por este canal hacer ese tipo de reflexiones, para que los pastores y ministros que vean esto entendamos que tenemos que trabajar es por guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz del Espíritu Santo. Debe haber siempre un espíritu conciliador que mantenga la motivación en medio de todos nosotros. Ustedes saben por todas las cosas que han pasado como pastores y ministros. Yo sé que hay personas que se identifican con lo que yo estoy hablando, porque hay muchos pastores que son víctimas de esto. Los más grandes, en vez de ayudar a los más pequeños, los quieren aplastar. Y los que han llegado a unos niveles medios, entonces en vez de acordarse de dónde vienen, entonces no, ahora se olvidan. Y no, usted está llegando a lugares de poder, es para bendecir y ayudar a otros. El poder no es para aplastar a los demás, el poder no es para favorecernos a nosotros mismos con intereses personales. El poder es para poder extender bendiciones a los demás y a los que no podemos llegar. No podemos nosotros obviar eso. Entonces vamos a bendecir a nuestros hermanos en la fe y a nuestro prójimo como hijos de Dios que somos. Vamos a todo esto, vamos a trabajar por guardar esa unidad. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a creer y vamos a entender que todos, pequeños, grandes, muy estudiados o con poco estudio, sepan hablar bien o no sepan hablar bien, son hijos de Dios, y como hijos de Dios son parte de nuestra gran familia. Así que trabajemos por esa unidad, no para buscar la unidad, sino para mantener esa unidad, esa coinonía, como dice el Salmo 133. Esa coinonía, esa armonía entre todos nosotros, y que sea de gran bendición para Venezuela, porque eso es lo que Dios está llamando en este tiempo, que de verdad entendamos nuestra identidad, que ya estamos unidos. Entonces vamos a trabajar en ese espíritu de unidad por una mejor Venezuela, por un mejor país y por una iglesia de verdad que Dios se agrade de ella. Bendiciones para todos.